Nos acompaña en Caracas y quiero saludar a Enrique Capriles Radonsky, hoy gobernador del estado Miranda, ex precandidato presidencial y dirigente de la oposición venezolana. Enrique, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, y a todas las personas que nos ven a esta hora. Enrique, se suponía que el Consejo Nacional Electoral tenía que dar una respuesta a los venezolanos en relación a las firmas. No lo hizo. ¿Sigue en pie la convocatoria que hiciste para esta marcha que se realizará mañana en todo el país a las dependencias del Consejo Nacional Electoral? Absolutamente, Idania. Yo quisiera aprovechar este espacio porque probablemente muchas personas oyen de lo que son los requisitos, de lo que es este procedimiento y no están claros de qué se trata. El revocatorio está en la Constitución, es un derecho constitucional que tenemos los venezolanos. Una vez que se cumpla la mitad del periodo de algún funcionario de cargo de elección popular, en la mitad del periodo, de acuerdo a los requisitos que establece la Constitución, que el 20% de los venezolanos o venezolanas inscritas en el registro electoral puedan manifestar su voluntad de convocar un revocatorio del mandato popular. Ese tiempo se cumplió el 10 de enero del presente año, 10 de enero del año 2016. Nosotros presentamos al país la propuesta de ir por un cambio político del revocatorio el 17 de febrero. El día 9 de marzo se entregó una carta solicitando al Consejo Nacional Electoral que nos indicara la planilla, el formato para nosotros empezar el proceso de revocatorio, cumpliendo con un reglamento que ellos establecieron que está vigente desde el año 2007. El Consejo Nacional Electoral tardó casi 2 meses en entregarnos la planilla, sin ningún tipo de excusa. No les daba la gana de entregar el formato, la planilla, una planilla sencillita, Idania, que era simplemente una hoja oficio donde se pueden llenar los datos de 10 personas, 10 electores. Nos entregaron esa planilla, inmediatamente nosotros se hizo la reproducción de la fotocopia de la planilla y se distribuyó en todo el país. El número de firmas requerido fue establecido por el Consejo Nacional Electoral el 1%. Esto es una alcabala que ellos nos crearon. El 1%, estamos hablando de 195.000 electores. Recogimos, Idania, en cuestión de horas se recogió ese número, pero estuvimos 2 días recogiendo firmas, dada la gran cantidad de personas que quería firmar, y se recogieron 2.6 millones de firmas. Esto fue el día viernes de la semana, no este viernes pasado, sino el anterior. Esas firmas las auditamos, las procesamos, y el día lunes de hace más de una semana, el día lunes se llevaron en lo que nosotros llamamos los madrugamos, porque teníamos la información que ellos pretendían secuestrar las cajas, que iban a tratar de generar algún tipo de violencia para evitar que las firmas se pudieran entregar, para tratar de dilatar el proceso. Sin embargo, los madrugamos y le entregamos 1.8 millones de firmas, que fueron las firmas que nos dio la oportunidad de revisar y auditar para presentarlas sin ningún tipo de problema ante el Consejo Nacional Electoral. Una vez entregadas esas firmas, se inició un lapso de 5 días continuos que terminó el fin de semana, el día sábado. El reglamento, Idania, que yo lo tengo por acá, este reglamento establece que luego de que pasan los 5 días continuos, donde el Consejo Nacional Electoral solamente debe contar si son las firmas, contarlas, no significa auditarlas, ni significa revisar la huella, simplemente contar. Una vez ellos tienen 5 días continuos, contadas las firmas, se notifica, en este caso a la unidad, que se abre el proceso de validación. 5 días hábiles, Idania, para que los que firmamos coloquemos nuestra huella y confirmemos que esa firma es nuestra. Eso lo tienen que hacer 195.000 personas, cuando mínimo, que es ese requisito del 1% que las rectoras del Consejo Nacional Electoral inventaron en el reglamento del 2007. ¿Qué estamos pidiendo en este momento, Idania? Que nos digan cuáles son los centros para validar.
¿Qué pasó hoy? Yo lo voy a informar en un rato. Yo tengo mi programa a través de las redes y a través de la radio, informar el día de hoy, qué discutió el Consejo Nacional Electoral y qué pretende el Consejo Nacional Electoral. Y aprovecho y te adelanto un poquito. Por favor. Ellas, las señoras que controlan el poder electoral, que son militantes del partido de gobierno, ellas pretenden cambiar las normas electorales sobre el desarrollo del proceso. O sea, ellas pretenden ahora crear unos lapsos que no existen, porque la intención que ellos tienen, que es la intención que tiene su jefe, es que Maduro, que este año no haya revocatorio. Ellos no quieren ningún tipo de proceso electoral, ellos no quieren solución a la crisis, ellos no quieren que cambie la situación económica, que cambie la situación social y que se resuelva la crisis que estamos viviendo los venezolanos. Nosotros sí lo queremos y por eso apelamos al revocatorio como el único mecanismo que tenemos en la Constitución para que tengamos un cambio político y que empecemos a sacar a Venezuela de la peor crisis de nuestra historia. Ahora, Enrique, ¿se pueden cambiar las reglas cuando se está solicitando? O sea, porque lo que quiero, perdón, Idania. Sí. Lo que quiero dejar claro, lo que quiero es que tengan claro que estamos peleando por lo que dice el reglamento, la que yo tengo aquí en mi mano, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, ¿por qué cambiar el reglamento ahora? Es decir, ¿se puede cambiar el reglamento cuando ustedes están solicitando que se active el revocatorio? ¿Cómo cambiarlo en esta circunstancia tan delicada por la que está atravesando Venezuela? No se puede, Idania, es inconstitucional. Las normas electorales no se pueden cambiar sobre el desarrollo de un proceso electoral. Eso ni aquí se puede en Venezuela, ni en ningún país que tenga donde se hagan elecciones como se tienen que hacer elecciones. No se puede, eso es obvio, no hay que ser ni abogado, ni profesional del tema, estar muy estudiado en el tema jurídico, ni ser estudiante de derecho. Cualquier persona sabe que un proceso electoral, una vez que se entrega la planilla, que claro, usted ha iniciado un proceso de acuerdo a un reglamento, usted no puede cambiar las reglas de juego en pleno juego. Eso es aquí y en cualquier otro país. Claro, claro, Enrique, es inconstitucional. Pero ¿cuántas medidas inconstitucionales hemos visto en los últimos días? Es decir, es inconstitucional que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo declare inconstitucional una ley emanada del Poder Legislativo de la Asamblea, y sin embargo lo hemos visto. Bueno, precisamente por eso estamos llamando a una movilización mañana, porque nos toca a los venezolanos exigir que los derechos que están en la Constitución sean respetados. Yo en lo personal creo que la solución a todos los problemas que estamos viviendo con el Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía, Contraloría, esta cúpula corrupta que está al frente del gobierno, todo va a pasar por el revocatorio. Al final, todos los cambios en lo político van a pasar por un cambio del sistema y que la Constitución nos permite que sea el pueblo el que lo solicita, el pueblo el que convoca, el pueblo el que revoca. Y yo en lo personal creo que el cambio de este sistema debe surgir de una gran victoria popular, de una presión que el país presione para que los derechos que están establecidos en la Constitución no pretenda vulnerarlos el gobierno, porque además yo creo que si bien esta Asamblea Nacional la elegimos 7 millones y más de venezolanos, casi 8 millones de venezolanos que votamos por el cambio el 6 de diciembre, las personas no terminamos de darnos cuenta, los venezolanos mayoritariamente, que todo lo que está haciendo el gobierno no es contra los diputados, sino es contra nosotros mismos los venezolanos, porque ellos están desconociendo lo que los venezolanos decidimos con nuestro voto. Entonces es el momento de que reaccionemos, que abramos los ojos, todo el pueblo venezolano, y nos demos cuenta que lo que está haciendo el gobierno es contra cada uno de nosotros, que el gobierno nos está cerrando todas las vías democráticas. Y la situación de Venezuela, como bien tú lo dices, yo estoy consciente de ella porque todos los días estoy en la calle, allí cerquita,
de la gente que más sufre que la situación de Venezuela. Hoy las condiciones en Venezuela son peores que cuando en el país hubo un estallido social en el año 89. Venezuela tiene en este momento los peores indicadores económicos de nuestra historia. Nunca antes la situación de Venezuela había sido como la que estamos viviendo ahora. El revocatorio, la vía democrática, constitucional, pacífica que estamos nosotros promoviendo es para evitarle al país un estallido social o para evitarle al país un golpe de Estado, porque no creemos que ninguna de las dos son la solución a la crisis que estamos viviendo. Creemos que la crisis el país tiene que imponer, tenemos que entender que aquí cada venezolano tiene que hacer su trabajo, cada venezolano tiene que hacer sentir su voz para que podamos tener revocatorio, para que votemos, para que logremos un cambio pacífico que queremos la mayoría y para que dejemos atrás para siempre este sistema corrupto que hoy impera en Venezuela. Ahora, Enrique, evidentemente no se quiere un estallido social y esto sería tener una válvula de escape. La pregunta es, ¿qué busca el gobierno que no quiere dejar ninguna salida? ¿Qué busca el gobierno que tapa o intenta por lo menos tapar la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela? ¿Qué busca el gobierno cuando va a un foro internacional, como hizo la canciller Rodríguez la semana pasada en la Organización de Estados Americanos, a decir, por ejemplo, que Venezuela ha importado tantos alimentos que puede abastecer un país a 3 países de la dimensión de Venezuela? ¿Hasta cuándo se juega con ocultar la realidad cotidiana de los venezolanos? Y Dania, tú lo sabes como venezolana que eres, la realidad ya en Venezuela es imposible de ocultar. Por más que saquen a NTN, lo saquen de la parrilla de los canales aquí, que no podamos nosotros aquí en Venezuela ver NTN a través de normal como era antes, o que presionen a los periodistas, o que presionen... La realidad de Venezuela es imposible de ocultar, porque es imposible ocultar ya las colas, es imposible ocultar la falta de medicina, es imposible ocultar la violencia. Por más que ellos intenten, ya no lo pueden. Y si todo lo que ellos dijeran fuera cierto, Idania, si lo que la señora canciller, ella precisamente no es ejemplo de nada, de ningún sacrificio ni de nada, basta verla. Lo que esa señora va y dice allá, que va y dice que pueden alimentar a 3 naciones, yo estoy seguro que a quienes le dijo, no le creyeron la mentira. O sea, ella puede ir a decir cualquier cosa, pero si lo que ella realmente afirmara fuera cierto aquí a lo interno en Venezuela, y Dania hubiesen ganado las elecciones el 6 de diciembre, ¿por qué las perdieron? ¿Y por qué las perdieron además como las perdieron? Este no es el mismo país, Dania, de hace 3 años. Y quien te habla tomó una decisión de la que no me arrepiento, no por un tema de soberbia, sino porque Venezuela hace 3 años era un país a 2 mitades, hoy Venezuela no es un país a 2 mitades, hoy hay una mayoría clara que se expresó el 6 de diciembre, que la hemos venido construyendo, que la hemos venido organizando, porque creemos que el cambio tiene que imponerse democráticamente, constitucionalmente, pacíficamente, que sabemos que cuando vemos el gobierno como actúa, el gobierno además busca quitarnos la esperanza, busca generar un proceso de resignación colectivo. El gobierno quiere que perdamos esa fuerza de poder lograr el cambio como lo logramos el 6 de diciembre. Tenemos que seguir adelante, no podemos dejar que este discurso gobiernero nos frene, pero volviendo, es un país distinto, Idania. Y lo que tenemos los venezolanos ahorita es que se imponga nuestra Constitución. Tenemos que iniciar un proceso de ejercer nuestro derecho, de alzar nuestra voz, y por eso va mañana una movilización en todo el país. Que lo sepa Colombia, que lo sepa el mundo. Nosotros mañana vamos a pedir que nos digan dónde debemos ir a validar la firma. Queremos validar la firma, Idania. No le tenemos miedo a las listas, no le tenemos miedo a que nos tomen una foto, no le tenemos miedo a poner nuestra huella. El 6 de diciembre votamos por un cambio. Si ahora se lo tenemos que firmar, se lo vamos a firmar.
lo queremos hacer dentro de la Constitución, porque queremos que este sistema se vaya para siempre, porque creemos que lo que se logra con violencia solamente se puede defender con violencia. Y la mayoría de los venezolanos, y así lo demostramos el 6 de diciembre, queremos nuestro cambio y lo queremos en paz. Lo queremos, a pesar de todo lo que dice el gobierno, podemos imponerlo nosotros, porque estoy seguro que más podemos los venezolanos unidos que una cúpula de gobierno. Hoy, y yo les pido a las personas, como esto nos ven afuera, yo les pido, no confunda, por favor, al gobierno con Venezuela. Venezuela es un país maravilloso, de gente maravillosa, con recursos cuantiosos para hacer de este país una potencia, para que los venezolanos seamos el país de las oportunidades y no el país de las dificultades. No confundan a Maduro con Venezuela, no nos parecemos, no, ellos no nos representan a la mayoría de los venezolanos, y los venezolanos vamos a encontrar en nuestra solución, la vamos a encontrar nosotros, la vamos a parir nosotros. Sí necesitamos que el mundo no sea cómplice con el gobierno, vean lo que está pasando para que no sean cómplices con este gobierno, para que en los foros internacionales no levanten la mano para apoyar el gobierno de Maduro, sino levanten la mano para apoyar a Venezuela. Hay que saber diferenciar el gobierno, el pueblo y pueblo y país con gobierno. Enrique, tú señalas que el país de hoy es un país distinto al de hace 3 años. Hace 3 años era un país partido a 2 mitades, hoy en día eso no es una realidad. Referiste que tomaste una decisión en ese momento de la que no te arrepientes, y yo que estaba ahí y estaba contigo y lo pudimos hablar, yo te pregunto, ¿hoy tomarías una decisión diferente? ¿Hasta dónde están hoy los venezolanos y Enrique Capriles dispuestos a defender sus derechos? No fue que nosotros renunciamos al ejercicio de nuestros derechos, fue que tomamos una decisión como la tomó el libertador Simón Bolívar cuando tuvo que tomarla también, de parar. Nosotros no queremos una guerra civil en nuestro país, nunca la hemos querido, nosotros no somos golpistas, los golpes los dan los militares, nosotros no somos golpistas, nosotros somos demócratas. Hace 3 años evitamos una guerra civil y llegaría el momento para que el cambio se pueda dar, como estoy seguro que se va a dar en nuestro país. Tengo absoluta convicción de que Venezuela va a ir hacia un cambio, que vamos a tener que sortear estos últimos obstáculos que nos ponen de un gobierno moribundo, un gobierno corrupto moribundo, que nos hace creer que tiene mucho poder, pero el poder más importante lo perdió, Idania, que es el pueblo, el apoyo popular. Este es un gobierno que le tiene terror a las elecciones, no quiere elecciones de ningún tipo, no quiere elecciones de gobernadores que hay este año, deberían hacerse, no quiere elecciones ni de una junta de condominio, no quieren que el pueblo se le consulte nada, porque ellos saben lo que pasó y ellos saben lo que va a seguir pasando en Venezuela. ¿Cuánto les durará este control institucional? Tú me preguntabas, ¿a qué juega el gobierno? El gobierno juega quizás a 2 cosas, Idania. O un estallido creyendo que ellos son los únicos que pueden administrarlo, sí, y que eso les va a permitir diferir procesos electorales, diferir decisiones sobre la base de una administración, de un estallido social. O está la segunda, que es que subestiman al venezolano, a la inteligencia del pueblo venezolano, al descontento que hay en Venezuela. Ahora, en los 2 escenarios, en el escenario del estallido social o el escenario de subestimar, yo creo que en ninguno de los 2 está la salvación del gobierno, en ninguno. Los que vemos el país en todos sus rincones, no queremos el estallido porque sabemos el daño que le generaría al país el estallido, y no subestimamos el descontento, y por eso estamos planteando una vía democrática como una vía de salvación del país. Eso es lo que creemos, somos demócratas, estamos convencidos de que la solución hay que buscarla, hay que encontrarla en la democracia, no hay que encontrarla en nada distinto a la democracia. El reto histórico que nosotros tenemos, y que esta no es una lucha de hoy, ni es una lucha de los últimos meses, es una lucha de años. En estos días me preguntaba alguien, ya llevan tiempo, sí, este proceso que nos ha tocado vivir nos ha llevado tiempo, pero vendrán tiempos mejores, no tengo ninguna duda que vendrán tiempos, esos tiempos los tenemos que conseguir, pero lo que yo, volviendo, estoy convencido, absolutamente convencido,
que el reto histórico que tenemos es de los demócratas derrotar a los que no son demócratas. Es derrotar democráticamente este tiempo histórico a un gobierno que no es democrático. Bueno, es el tiempo histórico que nos ha tocado vivir a nosotros los venezolanos, a nuestra generación, a las generaciones que vienen, pero tú lo sabes, Idania, como venezolana, y lo saben también los venezolanos que me ven, que esta patria, esta tierra de gracia, es una tierra maravillosa, una tierra que podemos los venezolanos empezar a sentir recuperación de nuestra patria el primer año. En un año de cambio en Venezuela, los venezolanos empezamos a sentir cambio. Porque los venezolanos hoy que no tenemos alimentos, que no tenemos medicina, que estamos viviendo la peor situación de violencia, nosotros sabemos que los alimentos los podemos producir aquí, que las medicinas las podemos producir aquí, que son muy pocas las cosas que no podemos producir en Venezuela, pero no las vamos a producir con este sistema y este modelo. No hay forma de que venga la inversión a Venezuela mientras esté Maduro, ni que se genere la propia inversión interna. Este modelo no ha funcionado, no funcionó aquí y no ha funcionado en ningún episodio de la historia, ni ha funcionado en ningún país del mundo. Enrique, hablemos de las firmas. Estaba leyendo, que lo acaban de publicar hace unos minutos, en la página del diario El Nacional, unas declaraciones de Daniel Aponte, jefe del gobierno del Distrito Federal, que decía que hay muchas firmas inválidas, que las recogieron con trampa, que ya se está descubriendo todo lo que hizo la oposición. Yo creo que sí, que lo que se necesitaba eran 195.000 firmas y se entregaron 1.8 millones. ¿De qué trampa están hablando? Bueno, estos son los mismos personajes que niegan que hay cola, que se puede alimentar a 3 naciones, que aquí no hay crisis humanitaria, que aquí las medicinas sobran. Es la misma gente, o sea, me refiero, son los culpables de la crisis. Las colas que se ven en Venezuela, ellos son los culpables. Esos son los mismos que pretenden ahora desconocer lo que la gente hizo con su firma. Allá ellos. Ahora, Idania, para problema de ellos, porque va a ser efectivamente su problema, las firmas llevan un proceso de validación, Idania, como te acabo de decir ahora. Nosotros vamos mañana al CNE, Idania, para pedirle al CNE que queremos validar nuestra firma, que queremos colocar la huella en la máquina, que queremos constatar, cada venezolano que firmó quiere ir a reafirmar que firmó. Quiere ir a decir, sí, señor del Consejo Nacional Electoral, ¿dónde está la captahuella? Ahí pongo mi huella. Entonces, esto es juego que andan ahora, es por el terror que ellos tienen de que se pase el uno. O sea, primero ellos saben lo que pasó, porque ellos además, lo sé, Idania, mandaron gente a firmar. Nosotros no nos chupamos el dedo, Idania, como decimos aquí los venezolanos. Aquí no estamos jugando, aquí estamos con un tema sumamente serio. Estamos hablando de la salvación del país frente a la crisis que nosotros estamos viviendo. Yo sé que ellos mandaron gente a firmar para después salir ahí a montar algún show y decir que ellos no habían, que alguien usurpó su identidad, pero ellos mismos crearon el reglamento que obliga a la validación de la firma. Entonces, si hay alguna persona que fue a firmar y que fue con esa intención, en el proceso de validación se cae, Dania. O sea que nosotros no estamos preocupados, los que están preocupados son ellos. Donde hay que enviar, como decíamos, la crema cero, donde le estamos enviando crema cero es a Miraflores. Nosotros, o sea, los que están nerviosos, los que tienen miedo a que la gente firme, vaya, valide, se recoge el 20%, vayamos a revocatorio, es Maduro y esos personajes. Unos personajes que ya no tienen argumento, unos personajes que no tienen cómo defenderse, que creen que este sigue siendo el mismo país de hace unos años atrás. No, señores, Venezuela cambió. Y no cambió para que ustedes sigan en el poder, cambió para que ustedes se vayan del poder. Y ahí es el reto que nosotros tenemos de que esto que está aquí, que es la Constitución, ellos no se salgan con la suya, sino que los venezolanos impongamos democráticamente
el revocatorio, que es un derecho que está en el artículo 72. Ahora, ya el gobierno ha anunciado una marcha del oficialismo, una marcha para celebrar, que no se entiende mucho, la inconstitucionalidad de una ley que, por cierto, le entregaba el título de propiedad a la gente de lo que se le ha dado. Y se supone que la gente va a salir a celebrar. Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas, decía que no había recibido ninguna carta para autorizar, pero no se necesita ninguna autorización para protestar, lo garantiza el artículo 68 de la Constitución. Bueno, eso que acabas de mencionar, que lo sepan nuestros hermanos colombianos y el mundo, este es el único gobierno, creo yo, en el planeta que convoca a la gente a celebrar porque no le van a dar su título de propiedad de la casa. O sea, uno oye esto y yo me imagino la gente debe decir, ¿qué? Bueno, sí, mi querida señora, mi estimado amigo, ese es el gobierno que hay en Venezuela, ese es el gobierno que usted me entenderá que queremos cambiar. Obviamente, ¿qué debería haber hecho el gobierno? Convocar a la gente a celebrar porque le daba el ejecútese a la ley que le permita al pueblo ser propietario. Ellos, la cúpula, ellos sí pueden ser dueños, por eso es la farsa de este discurso supuestamente socialista, que de socialista no tiene nada. Esto es una farsa, esto es lo que dice, ellos pueden ser propietarios de la vivienda, pero el pueblo humilde y pobre, ellos no quieren que sea propietario para seguirlo chantajeando. Y más allá de ese tema también del título de propiedad, la ley idónea establecía en su articulado una comisión que se crea para confirmar el número de viviendas, para hacer un censo de las viviendas que supuestamente ha entregado el gobierno. El gobierno jamás ha construido más de 1 millón de viviendas. Eso es una mentira, eso es una falacia, eso es pura propaganda. Eso ellos no se iban a permitir que el país y la prensa y todos supiéramos a ciencia exactamente cuántas fueron las viviendas que se han construido. No debe pasar de 300.000 viviendas. Ellos han hablado más de 1 millón, parte de sus mentiras. Ahora, volviendo al punto de mañana de su movilización. Cada vez que se plantea una movilización, ellos plantean otra. ¿Cuánta gente va a ir mañana de parte de ellos? La verdad que cualquier venezolano que se quiera a sí mismo y quiera su futuro, su patrimonio, lógicamente no debería asistir a una convocatoria como la que hace el gobierno, pero el gobierno obliga, chantajea. Y bueno, Idania, sobre el tema de permiso, nosotros no tenemos que pedir permiso para caminar por una acera. Los peatones son los dueños de las aceras. Nosotros no estamos convocando mañana a un cierre de vías, estamos convocando mañana una movilización hasta el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué debería hacer la autoridad nacional, las autoridades municipales? Resguardar, garantizar el ejercicio de los derechos que están establecidos en la Constitución. Ellos no dicen que hay plena democracia en Venezuela, no lo dicen ellos. Bueno, mañana tienen una oportunidad más bien de demostrarle al mundo que en Venezuela se puede ejercer libremente los derechos, que hay derecho a la protesta, que hay derecho a llevar peticiones ante los organismos públicos. Bueno, veremos a ver qué pasa el día de mañana. Ahora, mañana nosotros hemos planteado una movilización en todo el país. No le tenemos que pedir permiso a Maduro. Ahí están los derechos del pueblo en la Constitución y los derechos no son para que sean letra muerta. Los derechos están establecidos en la Constitución para que sean letra viva. Los derechos para todos los venezolanos. Y una última pregunta, Enrique, ¿el revocatorio se realizará este año? ¿Piensa Enrique Capriles que el revocatorio debe o se va a poder realizar este 2016? Si los venezolanos hacemos lo que tenemos que hacer, que es hacer valer nuestros derechos, el revocatorio será este año. Por mi parte, este servidor hará todo lo que está dentro de la Constitución, las leyes de la República, para que tengamos revocatorio este año. El revocatorio se colocó en la Constitución para que fuera en el año donde se cumple la mitad del periodo, no el año siguiente. Es un fraude a la Constitución pretender hacer un revocatorio tiempo después, porque el espíritu del constituyente
en esta Constitución es que el revocatorio permite un cambio de gobernante, no es para que se quede el mismo gobierno. Así que nosotros esperamos que el revocatorio, que va a tener que sortear muchos obstáculos, se haga este año, que los venezolanos con nuestro voto decidamos y solucionemos la crisis que estamos viviendo hoy en nuestro país, que es la peor crisis de nuestra historia. La situación de Venezuela es la peor de toda nuestra historia y los venezolanos queremos que se solucione. No queremos seguirla postergando, no queremos que sea el año que viene. Nosotros queremos una solución porque cada día es más difícil para después entonces recuperar a Venezuela de toda la destrucción en la que nos han metido quienes están hoy al frente del gobierno. Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda, líder de la oposición. Enrique, gracias por haber estado en NTN 24 y conmigo en el programa. Muchas gracias.